Un mercado callejero donde el aire está cargado del olor a cilantro rancio, mango maduro y el sudor de un día abrasador. Los gritos de los vendedores se mezclan con el chirrido de un carrito atascado y el eco de monedas cayendo al suelo. Entre puestos desvencijados, sacos de arroz rotos que derraman granos y cestas de frutas que gotean, Simón el mago, con una túnica que parece un desafío al caos, encara unas sombras que susurran desde un callejón oscuro, donde el eco de deudas impagas retumba como un tambor roto. Vuelve a fallar, sisean las voces del tropiezo, con un tono que suena como el mensaje de un ex que te dice «siempre serás un desastre» a las 3 de la mañana, como el desprecio de un cliente que gruñe «esto es inútil», como el crujido de un sueño que se desmorona bajo el peso de tus errores. Equivócate, duda, ríndete. Tus fracasos son cadenas que te atan a la pobreza que te crió, al amor que te rompió, al cansancio que te define. Simón, con ojos que arden como antorchas en la tormenta, saca un cuaderno gastado, con páginas que crujen como promesas vivas, y escribe con una pluma que gotea tinta como sangre. Lecciones, riqueza, amor, éxito. Con una voz que retumba como el rugido de un mercado en hora pico, proclama: «Mis errores no son grilletes, son escalones, y hoy subo hacia mi destino». Napoleon Hill, que desentrañó los secretos de titanes como Andrew Carnegie, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford y Cornelius Vanderbilt, diría que Simón no está solo hablando, está empuñando el poder más antiguo del universo, la capacidad de transformar cada tropiezo en una lección que forja imperios de billetes y corazones libres. En Piense y hágase rico y el diablo y la superación personal, Hill reveló que el fracaso no es el fin, sino el crisol donde se moldean los millonarios, y que la pereza vive en la mente que ignora las lecciones de sus errores. Este video 26, un coloso de más de 750 horas, es tu manual para aprender de cada error, para convertir cada caída en un ladrillo de un castillo de millones y un amor que brilla como el amanecer. No es un video, es un juramento, un incendio que quema las cargas del ayer. Responde ahora con fuego en el alma. ¿Qué errores? Un negocio que colapsó, una relación que te apagó, un sueño que abandonaste, ¿te han detenido? ¿Qué lección sacarás hoy para abrir las puertas a una cuenta bancaria rebosante y abrazos que no duelan? Quédate hasta el final, porque cada palabra de este guión es un escalón hacia tu imperio de riqueza y amor. Vamos, que este mercado no te define, y tu éxito ruge como un motor que no se detiene. En este mercado de la vida, donde las deudas pesan como sacos de maíz y los recuerdos de relaciones tóxicas aprietan como cuerdas gastadas, necesitas aprender de tus errores para esculpir puentes hacia el éxito. Hill decía que todo empieza con un deseo que no se rinde, con lecciones que convierten tropiezos en victorias. Mira a Sofía, 40 años, atrapada en un barrio donde el olor a hierbas secas marcaba las manos de su madre, que vendía remedios para sobrevivir. Su padre se fue, dejando deudas y un silencio más pesado que el polvo en su cuarto húmedo. Su ex, un tipo que la miraba como si fuera un error, le decía: «Siempre fallarás». Y sus palabras eran candados mientras las facturas crecían como sombras. Como herbolaria en un puesto callejero, molía plantas bajo un toldo roto, ganando lo justo para un plato de frijoles y una cama que crujía. Soñaba con remedios místicos, no solo hierbas, sino elixires que atrajeran millones y un amor que la elevara, con aromas que contaran historias de libertad. Todos se reían. ¿Remedios? ¿Amor sano? Sofía, no tienes laboratorio, no tienes valor, quédate moliendo. Pero Sofía no escuchó. Cada noche, con los dedos manchados de savia, tomaba un cuaderno que olía a romero y escribía: «Venderé 6,000 frascos al mes, facturaré 50 millones en 5 años, encontraré un amor que me haga brillar, llevaré mi magia a París, Bogotá, Sydney». Analizaba cada error. Un lote echado a perder le enseñó química, un cliente perdido le mostró servicio. Hablaba en voz alta, con frases que vibraban: «Mis errores son mis maestros».
Soy riqueza, soy amor, mi éxito es imparable. Ese fuego, decía Hill, separa a los millonarios de los que se rinden. Fue a un mercado donde el olor a tierra y especias abrumaba. Compró hierbas baratas con monedas que raspaban su bolsillo y molía en una licuadora que susurraba deudas como si estuviera poseída, a veces rompiendo todo, con un crujido que parecía burlarse. «Ríndete, los millones no son para ti». Su celular, un trasto que se trababa, se apagaba al tomar fotos, como murmurando, «Para, no eres experta». Los elixires se agriaban, los aromas se desvanecían, los vecinos compraban por lástima, murmurando, «Pobre Sofía». Su jefe gritaba, «Concéntrate, no sueñes». Enfrentó meses sin ventas, noches donde su ex resonaba, «Vuelve, eres un fracaso». Pero Sofía, con palabras que cortaban el aire, no callaba. Anotaba cada lección, ajustaba fórmulas en libros polvorientos, caminaba bajo un sol abrasador con bolsas rotas que dejaban un rastro de hierbas. Sonreía aunque dijeran no con desprecio. Un día, una tienda naturista probó su elixir y dijo, «Esto es magia, esto es lo que los ricos necesitan». Pedidos, contratos, millones. Sofía encontró a Javier, un hombre que celebraba su luz. Hoy, vende en 25 países, emplea a 50 mujeres, dona remedios a comunidades, vive un amor que brilla y jura, «Mis errores esculpieron mi camino, no volví nunca más». Mira a Oprah, que convirtió rechazos en un imperio mediático, Rihanna, que transformó críticas en Fenty, J.K. Rowling, que volvió pobreza en Hogwarts, Coco Chanel, que convirtió abandono en moda, Malala, que transformó amenazas en activismo, Sarah Blakely, que volvió fracasos en Spanx Beyoncé, que convirtió dudas en himnos, Jeff Bezos, que transformó pérdidas en Amazon, Elon Musk, que volvió quiebras en SpaceX, Warren Buffett, que convirtió malas inversiones en miles de millones, Indra Nooyi, que transformó escepticismo en PepsiCo, Madame C.J. Walker, que volvió racismo en riqueza, Nelson Mandela, que convirtió prisión en libertad, Angela Merkel, que transformó crisis en liderazgo, Serena Williams, que volvió derrotas en dominio, Ariana Huffington, que convirtió rechazos en medios, Mary Kay Ash, que transformó reveses en fortuna, Steve Jobs, que volvió despidos en Apple, Jack Ma, que convirtió rechazos en Alibaba, Greta Thunberg, que transformó desprecios en un movimiento, Mahatma Gandhi, que convirtió opresión en paz, Estée Lauder, que transformó puertas cerradas en belleza, Henry Ford, que convirtió quiebras en autos, Thomas Edison, que transformó 10.000 fracasos en luz, Andrew Carnegie, que convirtió pobreza en acero, John D. Rockefeller, que transformó escasez en petróleo, Cornelius Vanderbilt, que convirtió obstáculos en ferrocarriles, Frida Kahlo, que transformó dolor en arte, Alan Turing, que convirtió persecución en código, Marie Curie, que transformó escepticismo en ciencia, Rosa Parks, que convirtió injusticia en valentía, Maya Angelou, que transformó trauma en poesía, Wangari Maathai, que convirtió deforestación en verde, Billie Jean King, que transformó desigualdad en victoria, Ruth Bader Ginsburg, que convirtió prejuicios en justicia, Simone Biles, que transformó presión en fuerza, Albert Einstein, que convirtió fracasos académicos en relatividad, Walt Disney, que transformó quiebras en magia, Soichiro Honda, que convirtió rechazos en motocicletas, Vera Wang, que transformó comienzos tardíos en moda, Toni Morrison, que convirtió oscuridad en literatura, Nelson Mandela, que transformó 27 años en unidad, Amelia Earhart, que convirtió dudas en vuelos, Ada Lovelace, que transformó escepticismo en código, George Washington Carver, que convirtió pobreza en ciencia, Rachel Carson, que transformó silencio en ecología, Shirley Chisholm, que convirtió barreras en política. Tarea. Escribe 25 lecciones de un error pasado. Perdí un cliente, aprendí a negociar. Léelas diario, dilas frente al espejo,
Graba un podcast. Escribe 12 razones por las que estas lecciones te llevarán al éxito. Pregúntate, ¿qué error me enseñó más? ¿Qué paso doy hoy con esta lección? ¿Cómo se siente este fuego? ¿Qué impacto tendrán estas lecciones en 10 años? ¿Cómo compartiré estas lecciones? No dejes que las cargas del ayer te callen. Pausa narrativa. Toma un café, siente su calor, mira tu cuaderno, di una lección en voz alta, imagina tus errores esculpiendo puentes. Respira, porque este mercado no te detiene, y tu riqueza y amor están al otro lado del fuego. Las sombras del tropiezo susurraron en el mercado. Sigue fallando y te quedarás encadenado. Pero el poder está en un escudo, una certeza que Hill llamó la fuerza de creer, no en cuentos, sino en que tus errores son maestros del éxito. Valeria, 35 años, lo vivió. Creció en un pueblo donde la pobreza era ley, su madre tallando madera, su padre ausente, su ex la humillaba. Tus errores te definen. Como escultora de hielo en un taller frío, tallaba bajo una lámpara que zumbaba, ganando lo justo para un cuarto oscuro. Soñaba con esculturas místicas, no solo hielo, sino obras que atrajeran riqueza y amor. Todos se burlaban. Valeria, ¿hielo? Quédate tallando. Pero Valeria decía, mis esculturas cambiarán vidas, encontraré amor, los millones llegarán. Analizaba cada error. Una escultura derretida le enseñó técnica, un cliente perdido le mostró promoción. Ese escudo silenciaba las dudas, tallaba con herramientas baratas, su hielo gritaba, «Vuelve a tu ex». Enfrentó meses sin ventas, recuerdos de humillaciones. Su jefe gritaba, «Despierta», pero su certeza no cedía. Aprendía en videos, buscaba ferias. Un día, un hotel probó su escultura y dijo, «Esto es magia». Pedidos, contratos, millones. Valeria encontró a Laura, una pareja que la valoraba. Hoy, sus esculturas se exhiben en 18 países. Emplea a escultoras, vive un amor sano y jura, mis errores me blindaron. Mira a Edison, que convirtió 10.000 fracasos en luz. Malala, que transformó amenazas en activismo. Beyoncé, que convirtió críticas en himnos. Carnegie, que transformó pobreza en acero. Rockefeller, que transformó escasez en petróleo. Ford, que convirtió quiebras en autos. Vanderbilt, que transformó obstáculos en ferrocarriles. Oprah, que convirtió rechazos en éxito. Rihanna, que transformó dudas en Fenty. Rowling, que convirtió pobreza en magia. Chanel, que transformó abandono en moda. Blakely, que convirtió fracasos en Spanx. Bezos, que transformó pérdidas en Amazon. Musk, que convirtió quiebras en SpaceX. Buffett, que transformó malas inversiones en miles de millones. Nooyi, que transformó escepticismo en PepsiCo. Walker, que transformó racismo en riqueza. Mandela, que transformó prisión en libertad. Merkel, que transformó crisis en liderazgo. Williams, que transformó derrotas en dominio. Huffington, que transformó rechazos en medios. Ash, que transformó reveses en fortuna. Jobs, que transformó despidos en Apple. Ma, que transformó rechazos en Alibaba. Thunberg, que transformó desprecios en un movimiento. Gandhi, que transformó opresión en paz. Lauder, que transformó puertas cerradas en belleza. Kahlo, que transformó dolor en arte. Turing, que transformó persecución en código. Curie, que transformó escepticismo en ciencia. Parks, que transformó injusticia en valentía. Angelou, que transformó trauma en poesía. Maathai, que transformó deforestación en verde. King, que transformó desigualdad en victoria. Ginsburg, que transformó prejuicios en justicia. Biles, que transformó presión en fuerza. Einstein, que transformó fracasos en relatividad. Disney, que transformó quiebras en magia. Honda, que transformó rechazos en motocicletas. Wang, que transformó comienzos tardíos en moda. Morrison, que transformó oscuridad en literatura. Earhart, que transformó dudas en vuelos. Lovelace,
que transformó escepticismo en código; Carver, que transformó pobreza en ciencia; Carson, que transformó silencio en ecología; Chisholm, que transformó barreras en política. Tarea: escribe 25 errores que te frenaron. Ejan, perdí un negocio por no planear. Y 25 lecciones. Ejan, aprendí a planificar. Dilas diario, graba un podcast, actúa hoy. Escribe 12 formas en que estas lecciones te liberarán. Pregúntate, ¿qué error solté? ¿Qué paso di? ¿Cómo se siente confiar? ¿Cómo usaré estas lecciones en 10 años? ¿Con quién compartiré este escudo? No pares. Las sombras del tropiezo tiemblan ante tus lecciones. Pausa narrativa. Toma agua. Di una lección en voz alta. Mira por la ventana. Imagina las puertas abriéndose. Respira, porque este mercado no es tu destino y tus millones y amor están más cerca. Las cargas del ayer susurraron: sigue equivocándote y te encadenarás al pasado. Pero el poder está en un ritual, un conjuro que Hill llamó reprogramarte, usando lecciones de errores para forjar tu alma. Elena, 42 años, lo vivió. Creció en un barrio pobre, su madre vendiendo juegos, su padre en una fábrica. Su ex la manipulaba. Tus errores no valen nada. Como creadora de juegos de mesa en un taller ruidoso, diseñaba bajo una lámpara rota, ganando lo justo para un cuarto húmedo. Soñaba con juegos místicos, no solo tableros, sino experiencias que atrajeran riqueza y amor. Todos se burlaban. Elena, ¿juegos? Quédate diseñando. Pero Elena repetía: mis juegos atraerán millones. Merezco amor. Analizaba cada error. Un juego rechazado le enseñó mecánicas. Un cliente perdido le mostró marketing. Ese ritual moldeaba su destino. Diseñaba con cartón barato. Sudado gritaba: no eres creadora. Enfrentó meses sin ventas, recuerdos de manipulación. Su jefa gritaba: despierta. Pero su ritual era fuego. Aprendía en foros, buscaba ferias. Un día, una tienda probó su juego y dijo: esto es magia. Pedidos, contratos, millones. Elena encontró a Ana, una pareja que la apoyaba. Hoy vende en 15 países, emplea a creadoras, vive un amor sano y jura: mis errores me transformaron. Mira a Ali, que convirtió derrotas en soy el mejor; Lauder, que transformó reveses en un imperio; Jobs, que transformó despidos en Apple; Rihanna, que transformó críticas en Fenty; Rockefeller, que transformó escasez en petróleo; Ford, que transformó quiebras en autos; Vanderbilt, que transformó obstáculos en ferrocarriles; Oprah, que transformó rechazos en éxito; Rowling, que transformó pobreza en magia; Chanel, que transformó abandono en moda; Blakely, que transformó fracasos en Spanx; Bezos, que transformó pérdidas en Amazon; Musk, que transformó quiebras en SpaceX; Buffett, que transformó malas inversiones en miles de millones; Noji, que transformó escepticismo en PepsiCo; Walker, que transformó racismo en riqueza; Mandela, que transformó prisión en libertad; Merkel, que transformó crisis en liderazgo; Williams, que transformó derrotas en dominio; Huffington, que transformó rechazos en medios; Ash, que transformó reveses en fortuna; Ma, que transformó rechazos en Alibaba; Thunberg, que transformó desprecios en un movimiento; Gandhi, que transformó opresión en paz; Kahlo, que transformó dolor en arte; Turing, que transformó persecución en código; Curie, que transformó escepticismo en ciencia; Parks, que transformó injusticia en valentía; Angelou, que transformó trauma en poesía; Maathai, que transformó deforestación en verde; King, que transformó desigualdad en victoria; Ginsburg, que transformó prejuicios en justicia; Bailes, que transformó presión en fuerza; Einstein, que transformó fracasos en relatividad; Disney, que transformó quiebras en magia; Honda, que transformó rechazos en motocicletas; Wang, que transformó comienzos tardíos en moda; Morrison, que transformó oscuridad en literatura; Earhart, que transformó dudas en vuelos; Lovelace,
que transformó escepticismo en código; Carver, que transformó pobreza en ciencia; Carson, que transformó silencio en ecología; Chisholm, que transformó barreras en política. Tarea: escribe: mis errores me hacen imparable, atraigo millones y amor sano. Dilo 25 veces al día frente al espejo, graba un podcast. Escribe 12 formas en que este ritual te cambia. Pregúntate: ¿cómo cambió mi energía? ¿Qué error solté? ¿Qué paso di? ¿Cómo haré este ritual eterno? ¿Con quién compartiré este conjuro? No pares. Las cargas del ayer huyen ante tu ritual. Pausa narrativa. Toma un refrigerio, di tu lección, imagina tus errores forjando reinos. Respira, porque tu futuro Las sombras avanza. del tropiezo gritaron: falla sin rumbo y vagarás en el pasado. Pero el poder está en un mapa, un plan claro que Hill decía que convierte lecciones en riquezas. Clara, 37 años, lo comprobó. Creció en un barrio pobre, su madre limpiando casas, su padre cargando bultos. Su ex la controlaba. Tus errores no guían. Como restauradora de libros en un taller polvoriento, cosía páginas bajo un ventilador que zumbaba, ganando lo justo para un cuarto oscuro. Soñaba con restauraciones místicas, no solo libros, sino reliquias que atrajeran riqueza y amor. Todos se burlaban. Clara, libros, quédate cosiendo. Pero Clara decía: restauraré 120 libros, venderé en 15 ferias, ganaré 6M en 3 años. Analizaba cada error. Un libro dañado le enseñó técnica, un cliente perdido le mostró cuidado. Cosía con hilos baratos, su aguja gritaba: «¡No eres restauradora!». Enfrentó meses sin ventas, recuerdos de control. Sonreía aunque dijeran no. Un día una biblioteca vio su libro y dijo: «Esto es magia». Pedidos, contratos, millones. Clara encontró a Sofía, una pareja que la respetaba. Hoy restaura en 12 países, emplea a restauradoras, vive un amor sano y jura: mis errores me guiaron. Mira a Ford, que transformó quiebras en autos; Blakely, que transformó fracasos en Spanx; Bezos, que transformó pérdidas en Amazon; Musk, que transformó quiebras en SpaceX; Buffett, que transformó malas inversiones en miles de millones; Nooyi, que transformó escepticismo en PepsiCo; Walker, que transformó racismo en riqueza; Mandela, que transformó prisión en libertad; Merkel, que transformó crisis en liderazgo; Williams, que transformó derrotas en dominio; Huffington, que transformó rechazos en medios; Ash, que transformó reveses en fortuna; Jobs, que transformó despidos en Apple; Ma, que transformó rechazos en Alibaba; Thunberg, que transformó desprecios en un movimiento; Gandhi, que transformó opresión en paz; Lauder, que transformó puertas cerradas en belleza; Edison, que transformó 10.000 fracasos en luz; Carnegie, que transformó pobreza en acero; Rockefeller, que transformó escasez en petróleo; Vanderbilt, que transformó obstáculos en ferrocarriles; Oprah, que transformó rechazos en éxito; Rihanna, que transformó críticas en Fenty; Rowling, que transformó pobreza en magia; Chanel, que transformó abandono en moda; Kahlo, que transformó dolor en arte; Turing, que transformó persecución en código; Curie, que transformó escepticismo en ciencia; Parks, que transformó injusticia en valentía; Angelou, que transformó trauma en poesía; Maathai, que transformó deforestación en verde; King, que transformó desigualdad en victoria; Ginsburg, que transformó prejuicios en justicia; Viles, que transformó presión en fuerza; Einstein, que transformó fracasos en relatividad; Disney, que transformó quiebras en magia; Honda, que transformó rechazos en motocicletas; Wang, que transformó comienzos tardíos en moda; Morrison, que transformó oscuridad en literatura; Earhart, que transformó dudas en vuelos; Lovelace, que transformó escepticismo en código; Carver, que transformó pobreza en ciencia; Carson, que transformó silencio en ecología; Chisholm, que transformó barreras en política;
Tarea. Escribe 10 pasos para tu meta. Dilos en voz alta. Actúa en uno hoy. Graba un podcast. Escribe 12 razones para seguir este plan. Pregúntate, ¿qué paso di? ¿Cómo se sintió moverme? ¿Qué error me enseñó esto? ¿Cómo mantendré este mapa? ¿Con quién compartiré este plan? No pares, las sombras del tropiezo se pierden sin tu brújula. Pausa narrativa, da un paseo, di tu plan, imagina tus lecciones guiándote. Respira, porque tu futuro avanza. Las cargas del ayer rugieron, falla solo y te encadenarás al pasado. Pero el poder está en un círculo, aliados que Gil decía que amplifican tus lecciones. Laura, 36 años, lo vivió. Creció sin libros, sus padres limpiando casas, su ex la aislaba. Tus errores no necesitan a nadie. Como creadora de podcasts en un cuarto ruidoso, grababa bajo una lámpara rota, ganando lo justo para un cuarto húmedo. Soñaba con podcasts místicos, no solo audios, sino historias que atrajeran riqueza y amor. Todos se burlaban. Laura Podcasts, quédate grabando. Pero Laura hablaba en foros, compartía borradores, analizaba errores. Un episodio fallido le enseñó edición, un oyente perdido le mostró promoción. Su laptop gritaba, «No eres creadora». Enfrentó años sin suscriptores, recuerdos de aislamiento. Sonreía aunque dijeran «no». Un día, una plataforma oyó su podcast y dijo, «Esto es luz». Suscriptores, contratos, millones. Laura encontró a María, una pareja que la apoyaba. Hoy produce en 10 países, educa a creadoras, vive un amor sano y jura, mis errores me sostuvieron. Mira a Rockefeller, que aprendió de aliados, Page y Brin, que transformaron errores en Google, Bezos, que transformó pérdidas en Amazon, Musk, que transformó quiebras en SpaceX, Buffett, que transformó malas inversiones en miles de millones, Nooyi, que transformó escepticismo en PepsiCo, Walker, que transformó racismo en riqueza, Mandela, que transformó prisión en libertad, Merkel, que transformó crisis en liderazgo, Williams, que transformó derrotas en dominio, Huffington, que transformó rechazos en medios, Ash, que transformó reveses en fortuna, Jobs, que transformó despidos en Apple, Ma, que transformó rechazos en Alibaba, Thunberg, que transformó desprecios en un movimiento, Gandhi, que transformó opresión en paz, Lauder, que transformó puertas cerradas en belleza, Edison, que transformó 10.000 fracasos en luz, Carnegie, que transformó pobreza en acero, Vanderbilt, que transformó obstáculos en ferrocarriles, Oprah, que transformó rechazos en éxito, Rihanna, que transformó críticas en Fenty Rowling, que transformó pobreza en magia, Chanel, que transformó abandono en moda, Kahlo, que transformó dolor en arte, Turing, que transformó persecución en código, Curie, que transformó escepticismo en ciencia, Parks, que transformó injusticia en valentía, Angelou, que transformó trauma en poesía, Maatai, que transformó deforestación en verde, King, que transformó desigualdad en victoria, Ginsburg, que transformó prejuicios en justicia, Biles, que transformó presión en fuerza, Einstein, que transformó fracasos en relatividad, Disney, que transformó quiebras en magia, Honda, que transformó rechazos en motocicletas, Wang, que transformó comienzos tardíos en moda, Morrison, que transformó oscuridad en literatura, Earhart, que transformó dudas en vuelos, Lovelace, que transformó escepticismo en código, Carver, que transformó pobreza en ciencia, Carson, que transformó silencio en ecología, Chisholm, que transformó barreras en política. Tarea: escribe 10 personas que te ayuden, comparte un error y su lección, contáctalas hoy, graba un podcast, escribe 12 formas en que te apoyarán. Pregúntate, ¿cómo respondieron? ¿Cómo se sintió pedir ayuda? ¿A quién contactaré después? ¿Qué error compartiré? ¿Cómo fortaleceré este círculo? No pares. Las cargas del ayer se desvanecen ante tu red. Pausa narrativa. Toma agua. Di tu lección a alguien. Imagina tus errores uniéndote.
Respira, porque tu futuro Las sombras del brilla. tropiezo siseaban. Falla con ruido y te encadenarás al pasado. Pero el poder está en un enfoque, un silencio que Hill decía que hace que tus lecciones cuenten. Marta, 39 años, lo entendió. Creció en una ciudad ruidosa, sus padres vendiendo ropa. Su ex la distraía. Tus errores no importan. Como diseñadora de moda sostenible, cosía bajo un ventilador ruidoso, ganando lo justo para un cuarto oscuro. Soñaba con moda mística, no solo ropa, sino prendas que atrajeran riqueza y amor. Todos se burlaban. Marta, moda, quédate cosiendo. Pero Marta diseñaba silenciando su celular que zumbaba. Mira notificaciones. Analizaba errores. Una prenda rechazada le enseñó telas. Un cliente perdido le mostró tendencias. Enfrentó meses sin ventas, recuerdos de distracciones. Sonreía aunque dijeran no. Un día, una boutique vio su vestido y dijo, esto es paz. Contratos, millones. Marta encontró a Clara, una pareja que la apoyaba. Hoy diseña en 14 países, dona ropa, vive un amor sano y jura, mis errores me enfocaron. Mira a Einstein, que se enfocó tras fracasos. Williams, que dominó con silencio. Curie, que aprendió en su laboratorio. Beyoncé, que transformó críticas en arte. Rockefeller, que transformó escasez en petróleo. Vanderbilt, que transformó obstáculos en ferrocarriles. Oprah, que transformó rechazos en éxito. Rihanna, que transformó críticas en Fenty. Rowling, que transformó pobreza en magia. Chanel, que transformó abandono en moda. Blakely, que transformó fracasos en Spanx. Bezos, que transformó pérdidas en Amazon. Musk, que transformó quiebras en SpaceX. Buffett, que transformó malas inversiones en miles de millones. Noji, que transformó escepticismo en PepsiCo. Walker, que transformó racismo en riqueza. Mandela, que transformó prisión en libertad. Merkel, que transformó crisis en liderazgo. Huffington, que transformó rechazos en medios. Ash, que transformó reveses en fortuna. Jobs, que transformó despidos en Apple. Ma, que transformó rechazos en Alibaba. Thunberg, que transformó desprecios en un movimiento. Gandhi, que transformó opresión en paz. Kahlo, que transformó dolor en arte. Turing, que transformó persecución en código. Parks, que transformó injusticia en valentía. Angelou, que transformó trauma en poesía. Maathai, que transformó deforestación en verde. King, que transformó desigualdad en victoria. Ginsburg, que transformó prejuicios en justicia. Baylis, que transformó presión en fuerza. Disney, que transformó quiebras en magia. Honda, que transformó rechazos en motocicletas. Wang, que transformó comienzos tardíos en moda. Morrison, que transformó oscuridad en literatura. Earhart, que transformó dudas en vuelos. Lovelace, que transformó escepticismo en código. Carver, que transformó pobreza en ciencia. Carson, que transformó silencio en ecología. Chisholm, que transformó barreras en política. Tarea: planea 80 minutos sin distracciones, di una lección, trabaja, graba un podcast. Escribe 12 formas en que este enfoque te libera. Pregúntate, ¿cómo mejoró mi enfoque? ¿Qué distracción evité? ¿Qué error me enseñó esto? ¿Cómo haré del enfoque un hábito? ¿Con quién compartiré este silencio? No pares, las sombras del tropiezo pierden ante tu enfoque. Pausa narrativa. Estira los brazos, di tu lección, imagina tus errores enfocados, respira, porque tu futuro avanza. Las cargas del ayer rugieron. Falla y calla, y te encadenarás al pasado. Pero el poder está en una llama eterna. Lecciones diarias que Hill llamó el combustible de los reinos. Ana, 38 años, lo vivió. Creció sin música, sus padres en mercados. Su ex la desanimaba. Tus errores no suenan. Como coreógrafa callejera, ensayaba bajo un sol abrasador, ganando lo justo para un cuarto ruidoso. Soñaba con coreografías místicas, no solo bailes, sino actuaciones que atrajeran riqueza y amor. Todos se burlaban. Ana, coreografías, quédate bailando.
pero Ana ensayaba a diario. Su celular gritaba: «No eres coreógrafa». Analizaba errores. Un baile rechazado le enseñó ritmo. Un cliente perdido le mostró promoción. Enfrentó años sin público, recuerdos de desánimo. Sonreía aunque dijeran no. Un día, un teatro vio su coreografía y dijo: «Sigue». Giras, contratos, millones. Ana encontró a Sofía, una pareja que la apoyaba. Hoy, coreografía en 16 países, dona clases, vive un amor sano y jura: «Mis errores fueron mi reino». Mira a Disney, que transformó quiebras en magia. Rowling, que transformó pobreza en magia. Rockefeller, que transformó escasez en petróleo. Vanderbilt, que transformó obstáculos en ferrocarriles. Oprah, que transformó rechazos en éxito. Rihanna, que transformó críticas en Fenty. Chanel, que transformó abandono en moda. Blakely, que transformó fracasos en Spanx. Bezos, que transformó pérdidas en Amazon. Musk, que transformó quiebras en SpaceX. Buffett, que transformó malas inversiones en miles de millones. Noji, que transformó escepticismo en PepsiCo. Walker, que transformó racismo en riqueza. Mandela, que transformó prisión en libertad. Merkel, que transformó crisis en liderazgo. Williams, que transformó derrotas en dominio. Huffington, que transformó rechazos en medios. Ash, que transformó reveses en fortuna. Jobs, que transformó despidos en Apple. Ma, que transformó rechazos en Alibaba. Thunberg, que transformó desprecios en un movimiento. Gandhi, que transformó opresión en paz. Lauder, que transformó puertas cerradas en belleza. Edison, que transformó 10.000 fracasos en luz. Carnegie, que transformó pobreza en acero. Kahlo, que transformó dolor en arte. Turing, que transformó persecución en código. Curie, que transformó escepticismo en ciencia. Parks, que transformó injusticia en valentía. Angelou, que transformó trauma en poesía. Maatai, que transformó deforestación en verde. King, que transformó desigualdad en victoria. Ginsburg, que transformó prejuicios en justicia. Beals, que transformó presión en fuerza. Einstein, que transformó fracasos en relatividad. Honda, que transformó rechazos en motocicletas. Wang, que transformó comienzos tardíos en moda. Morrison, que transformó oscuridad en literatura. Earhart, que transformó dudas en vuelos. Lovelace, que transformó escepticismo en código. Carver, que transformó pobreza en ciencia. Carson, que transformó silencio en ecología. Chisholm, que transformó barreras en política. Tarea: comprométete a 90 días de lecciones diarias. Registra cada error y lección. Graba un podcast. Escribe 12 formas en que esta constancia te libera. Pregúntate: ¿qué hábito construí? ¿Cómo se siente seguir? ¿Qué error me enseñó más? ¿Cómo haré esta llama eterna? ¿Con quién compartiré esta constancia? No pares. Las cargas del ayer están derrotadas. Pausa narrativa. Toma agua. Di tu lección. Imagina tus errores forjando tu futuro. Respira, porque tu reino comienza. Hemos cruzado el mercado, silenciado las sombras del tropiezo, y ahora estás aquí, con lecciones que esculpen puentes, un escudo de certeza, un ritual que forja tu alma, un mapa claro, un círculo de aliados, un enfoque que silencia el ruido y una llama eterna que no se apaga. Hill diría que has aprendido de tus errores, que has jurado construir tu éxito. Simón, desde el mercado, levanta su cuaderno y asiente. Lo lograste. Mira tu vida. ¿Qué errores, un negocio fallido, una relación rota, un sueño abandonado, te ataban? ¿Qué lección sacarás hoy para forjar riqueza y amor? Comenta, ¿qué error te enseñó más? ¿Qué lección dirás hoy para no volver atrás? Comparte, da me gusta, suscríbete, activa la campana. Esto no es solo un video, es tu pacto con los millones y el amor. Siente el fuego en tu alma, el poder que Hill desbloqueó, y aprende con poder. Rompe las cadenas, el mercado es tuyo y tu reino espera. Tareas finales. 1.
Escribe 25 lecciones de un error pasado. Dilas diario frente al espejo. Graba un podcast. Escribe 12 razones para no callar. Pregúntate, ¿qué siento? 2. Escribe 25 errores y 25 lecciones. Dilas, suéltalas, graba un podcast. Escribe 12 formas de mantener esta certeza. Pregúntate, ¿qué solté? 3. Escribe, mis errores me hacen imparable. Dilo 25 veces al día, graba un podcast. Escribe 12 formas en que esto te transforma. Pregúntate, ¿cómo cambió mi energía? 4. Escribe 10 pasos, dilos, actúa en uno, graba un podcast, escribe 12 razones para seguir. Pregúntate, ¿qué di? 5. Escribe 10 personas, comparte un error y lección, contáctalas, graba un podcast. Escribe 12 formas en que te apoyarán. Pregúntate, ¿cómo me apoyaron? 6. Planea 80 minutos sin distracciones, di una lección, graba un podcast. Escribe 12 formas de mantener el enfoque. Pregúntate, ¿qué evité? 7. Comprométete a 90 días de lecciones, registra, graba un podcast. Escribe 12 formas de hacerla eterna. Pregúntate, ¿qué hábito creé? Guarda este papel, dilo diario, actúa, gana. Este es tu juramento.